Hoy me encuentro en uno de los museos más importantes de toda América Latina y estoy en busca de la piedra más poderosa de la historia azteca. Una pieza que simboliza los ciclos del universo, la cosmovisión mexica, así como un poderoso símbolo de identidad, herencia y conexión con nuestras raíces ancestrales. Estoy en el Museo Nacional de Antropología y mi objetivo es claro: el calendario azteca. Caminar por las calles de la Ciudad de México es como moverse entre capas del tiempo. Aquí, el folclore no solo es tradición, es parte del día a día. Muchos de sus habitantes han vivido por generaciones en estas mismas calles, heredando historias, costumbres y una identidad que no se olvida. Y en medio de esta gran ciudad hay paradas que, para mí, son sagradas. Antes de llegar al museo, decidí visitar una deidad que desde pequeño me ha fascinado. Un dios fuerte, misterioso y guardián de un poder que los antiguos sabían respetar. Hoy es el guardián del Museo Nacional de Antropología, el dios de la lluvia, Tlaloc. Al acercarnos a la entrada del Museo Nacional de Antropología, lo primero que encontramos fue el filtro de seguridad. Los guardias te revisan bien para evitar el ingreso de objetos no permitidos. Mochilas grandes o bolsos voluminosos no pasan, pero no te preocupes. El museo cuenta con un área de resguardo gratuito, donde puedes dejar tus pertenencias con toda la confianza. Las entradas se pueden comprar de manera tradicional, pero también hay una opción mucho más práctica: unos kioscos electrónicos que te permiten adquirir tus boletos al instante. Cada uno nos costó 100 pesos, un precio que me pareció bastante accesible. Estamos a punto de entrar al Museo de Antropología en la Ciudad de México. Vamos a ver de qué se trata. Ya dentro de las instalaciones, lo primero que nos recibió en el patio central fue la emblemática fuente conocida como el Paraguas. Su enorme columna está decorada con relieves que representan momentos clave de la historia de México. Es una estructura impresionante y sin duda uno de los lugares donde te tienes que tomar varias fotos. Una de las piezas originales de este museo, la fuente. Este museo abrió sus puertas en 1964 y desde entonces ha sido el guardián de los secretos de las civilizaciones prehispánicas de México. Hoy venimos a encontrar la representación del poder del sol mismo. Pero antes de llegar al enigmático Sol Azteca, tenemos que cruzar 22 salas llenas de historia, misterio y culturas legendarias. Y todo comienza con una introducción a la antropología. Esto como si fuera el mapa del tesoro. Viajamos en el tiempo para presenciar cómo el ser humano pobló el continente americano. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto en nuestra búsqueda. La siguiente sala nos lleva directo al periodo preclásico del Altiplano Central, donde las primeras civilizaciones empezaron a construir sus mundos. Como si se abriera una puerta al misterio, llegamos a la sala que exhibe piezas muy importantes de la era de Teotihuacán. Preoclásico, Altiplano Central. Acá dice Teotihuacán. Vamos a ver de qué se trata esta sala. Aquí las cosas se ponen serias. Piezas monumentales, escrituras, herramientas y hasta maquetas que nos muestran el esplendor de la llamada ciudad de los dioses. Los toltecas y el epiclásico. Entrar a la sala Los Toltecas y el Epiclásico fue como abrir un nuevo capítulo en esta búsqueda. Aquí se habla de una época de transición donde viejas culturas caen y nuevas potencias emergen.
es cuando los toltecas entran en escena, una civilización con un legado poderoso. Y ahora un corto comercial del patrocinador de este video. Suscríbete, nunca he tenido patrocinadores. Esta sala dedicada a Oaxaca, aprendimos un poco sobre dos de las grandes culturas que florecieron en esta región. Los mixtecos destacaron por su maestría en el arte del códice, la orfebrería en oro y sus complejas genealogías reales. Y los zapotecas fueron una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica, los cuales desarrollaron una escritura propia, una arquitectura monumental y un calendario muy parecido al que ando buscando. Pudiéramos decir que se parecen, pero le falta un ingrediente muy importante: el sol. En esta sección del museo aprendimos de tres culturas fascinantes: los olmecas, considerados como la cultura madre de Mesoamérica; los totonacas, los cuales hoy en día practican ese ritual al cual todos conocemos como los voladores de Papantla. Aquí está una foto del ex de mi hermana. Y los huastecos, conocidos por una fuerte tradición musical y una estética propia que influenció a otras civilizaciones. Pero miren los detalles. ¿Representarán los tatuajes? A lo mejor yo soy olmeca. Después nos encontramos con los famosos mayas, una civilización que habitó las selvas del sureste mexicano y Centroamérica, tierras que también he tenido la fortuna de visitar. En esta sala pudimos ver de cerca su impresionante legado. La máscara de Pacal, que originalmente se encontraba en Palenque, reside en este museo desde hace algunas décadas. Otro descubrimiento arqueológico que también es original de Palenque, que ahora reside en este museo, es la tumba de la Reina Roja. Tuve la fortuna de visitar el lugar del descubrimiento, y ahora el destino me trae a este lugar donde se encuentran estos descubrimientos tan importantes. Apush, el dios de la muerte. Los mayas cuentan con piezas que parecen de otro planeta por su precisión e inteligencia astronómica. Una de las primeras civilizaciones en usar el cero como ausencia, el que usaban un sistema numerológico posicional que le daba valor a cada símbolo según su posicionamiento. En pocas palabras y sin mucho rollo, los mayas inventaron el cero. Y hablando de números, estaba tan entusiasmado con toda la información cultural que este museo ofrece, que de repente me dieron unas ganas de hacer del número 1. Temprano me había tomado una limonada extra large que me provocó esa urgencia insoportable de hacer pipí. Así que salí corriendo rumbo a los sanitarios, y justo cuando iba llegando a la entrada, algo llamó mi atención. A lo lejos, distinguí una figura familiar. Me detuve entre sorprendido y emocionado, y le dije a mi amiguito: lo encontramos. Después de usar el sanitario, bajé lo más rápido posible para avisarle al resto del grupo. Estaba completamente seguro. Sabía exactamente dónde estaba la Piedra del Sol. En la sala principal de este museo, donde la atención de los visitantes domina, se encuentra la Sala Mexica, una sala la cual alberga la colección más importante de la cultura azteca. Esta sala presenta una visión general de los principios de esta civilización hasta su colapso en 1521, cuando llegaron los conquistadores europeos. El calendario azteca, también conocido como la Piedra del Sol, es una de las piezas más impresionantes jamás encontradas en el continente americano. Esta piedra representa una civilización de guerreros espirituales y científicos, que para el pueblo mexicano es un gran orgullo nacional. Más que un calendario, esta piedra para mí representa una cosmovisión completa del universo, el tiempo, los dioses, el sacrificio y el ciclo eterno de la vida. Una bocina de Bluetooth prehispánica.
Esta es de otra marca. Estar frente a esta piedra es como mirar a los ojos de una civilización entera. Pensar que este monolito estuvo enterrado durante siglos y que hoy millones de personas lo contemplan en silencio es simplemente sobrecogedor. Mi misión terminó con éxito, pero si me preguntan, ¿será la pieza más valiosa del museo? Tal vez sí, o tal vez sea la historia que tú te lleves al salir. Porque al final, cada quien viene buscando algo, respuestas, inspiración o un pedazo del pasado. Y no importa qué tan grande sea el desafío, ni qué tan oculto esté lo que buscas. Si te lo propones con todo el corazón, si eres terco, necio y aferrado como lo soy yo, tarde o temprano encontrarás tu propio calendario azteca. Hasta aquí se acabó el recorrido. Espero que te haya gustado. No olvides de suscribirte. Y nos vemos para la próxima.